Muy buenas tardes. Buenas tardes de nuevo a todos y todas. Para mí es un gran honor moderar esta mesa que superará el tema sobre derecho comunitario y tratados de integración. Es un tema fundamental para cualquier proceso de integración en cualquier región del mundo. Y quisiera comenzar dando la excusa del caso a nuestro canciller, don Enrique Castillo, porque pese a que me había confirmado la semana pasada sobre su asistencia en la mesa, tuvo complicaciones de agenda en última hora y me pidió darles el saludo y que diera las disculpas por falta de presentación. Quisiera agradecer a los invitados de la tarde de hoy, en particular a los profesores que vienen del extranjero, algunos de muy lejos. El profesor Alejandro Perotti, de la Universidad Astral de Argentina. Él es un profesor y en realidad invitado de nuestra maestría. Es experto en Derecho de Integración, en Derecho Aduanero, en Derecho Arbitral. Y bueno, en realidad yo creo que es un motor de la integración del Mercosur. Y le agradecemos mucho por haber hecho ese viaje tan largo, haber aceptado la invitación tanto de la universidad como del Colegio de Abogados, que también patrocinó este evento para poder tenerlo hoy aquí con nosotros. En segundo lugar, quisiera agradecer también la presencia de César Salazar, un querido amigo, también promotor de la integración centroamericana. Él es asesor legal del sistema de integración centroamericana y quizás ya muchos de ustedes lo conocen, es coautor del Manual de Derecho Comunitario Centroamericano y también profesor invitado de la Maestría de Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Universidad de Costa Rica. En tercer lugar, el profesor Mauricio Erdosia Sacasa, rector de la Universidad American College de Nicaragua, que es un destacado internacionalista. Él fue miembro del Comité Jurídico Interamericano, ha ocupado diversos cargos importantes a nivel de asesor y consultor, y cabe destacar que él fue secretario general ad interim del Sistema de Integración Centroamericana y también parte del grupo de expertos que redactaron las reformas, más bien el protocolo de Tegucigalpa. De tal modo que él recientemente también, cuando José Miguel Alfaro fueron denominados en el sistema de la integración centroamericana por esa contribución al proceso de integración y a la reforma de nuestros tratados. Y finalmente, el máster de Ricardo Rodríguez, quien pues también un querido colega y amigo, ex compañero de la universidad. Ricardo fue presidente de la Facultad de Derecho de la asociación, fue letrado en la Sala Constitucional y actualmente es el asesor legal del Consejo Monetario Centroamericano. De manera tal que agradecerles a todos la presencia y sin más preámbulo vamos a comenzar con la exposición de Ricardo Rodríguez, que además se me olvidó indicar que es el segundo graduado de honor de la Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos y publicó el segundo volumen de la colección universitaria centroamericana sobre integración regional y
democracia. Entonces, le doy la palabra a él. Quisiera iniciar agradeciendo al doctor Enrique Olarte, también a todos los miembros de su staff y a los organizadores, patrocinadores de este evento, que hayan tenido la amabilidad de invitarme a compartir con ustedes entre 10 y 11 minutos en esta mesa. También me siento muy honrado de formar parte de ella, en atención a todas las altas autoridades y personalidades que se integran, de los cuales me siento deudo de el tema de la mesa redonda es derecho comunitario y tratados de integración. Yo quisiera hacer algunas consideraciones generales y algunas particulares que pueden resultarles de interés a todos ustedes. Adelante. Las comunidades son organizaciones internacionales creadas por los estados para lograr objetivos comunes o para satisfacer necesidades que no pueden alcanzar o satisfacer solo. Y estas comunidades son estructuras que nacen de una manifestación de voluntad de un grupo de estados en ejercicio de su soberanía mediante la suscripción y aprobación de tratados internacionales que son regidos en su aspecto esencial por el derecho internacional de los tratados. La Sala Constitucional de Costa Rica, en un voto reciente de este año, manifestó que el propósito de realizar objetivos regionales y comunes es un efecto natural de la naturaleza jurídica propia de todo ordenamiento comunitario. Mientras las instituciones internacionales tradicionales poseen usualmente objetivos de cooperación, las comunidades de estados persiguen objetivos de integración. Y por eso la principal diferencia entre unas y otras estriba en la cesión de soberanía que hacen los estados a favor de las comunidades. Porque cuando los estados crean una comunidad, acuerdan ceder a ella y a sus órganos una parte de su soberanía. Algunos autores señalan o hablan de ejercitar en común partes de la soberanía, transfiriéndole a la comunidad y a sus órganos determinadas competencias, algunas incluso de naturaleza normativa. Como resultado, las obligaciones comunitarias pueden ir más allá de lo que expresamente se consignó en los tratados constitutivos y afectar no solo a los estados, sino también a las personas particulares, habitantes de los países miembros. De hecho, la misma Sala Constitucional de Costa Rica, en una sentencia del año 1993, señaló lo siguiente: se entiende por comunitaria aquella normativa que, aunque creada mediante fuentes típicas del derecho de gentes, como son los tratados, en realidad tiene un carácter supranacional, por cuanto que es capaz de imponer a los estados parte obligaciones, deberes, cargas o limitaciones más allá de las pactadas y aún contra su voluntad, por ejemplo mediante decisiones adoptadas por una mayoría. Cosa esta completamente diferente que la de los órdenes meramente internacionales, en que los estados se comprometen solamente a lo que se comprometen por tratado. Y si éste crea además algún tipo de organismo internacional, las decisiones en ese organismo o no son vinculantes, o si lo son, deben tomarse por unanimidad. La creación de una comunidad de estados hace nacer entonces un sistema jurídico nuevo, denominado derecho comunitario, conformado tanto por los tratados, que serían el derecho originario, como por las normas que órganos e instituciones comunitarias emiten en ejercicio de sus competencias, que serían el derecho derivado. Y a veces, si me permite este comentario,
La dificultad para entender la naturaleza y el funcionamiento de una comunidad se explica porque la existencia del derecho comunitario y de los modernos procesos de integración cuestionan algunos conceptos básicos de la doctrina jurídica tradicional, como la jerarquía de las normas o la noción clásica de soberanía. Porque a los conceptos de lo nacional y de lo internacional tenemos que añadir el de lo supranacional o regional. Las competencias de una comunidad y de sus instituciones encuentran su fundamento en un acto soberano de los estados, que es, como ya comenté, la atribución que de esas competencias hacen a favor de la comunidad mediante la aprobación de los tratados constitutivos. La doctrina señala que la comunidad y sus instituciones no tienen competencias atribuidas por el tratado, sino en el tratado. Es decir, se deja bien sentado que son los estados los que confieren esas competencias. Y por lo tanto, las normas de derecho derivado no pueden ser fuentes de nuevas competencias de la comunidad ni de sus órganos e instituciones. Como corolario, toda competencia que ya no haya sido atribuida ni a la comunidad o sus órganos continúa siendo de los estados. Esto es lo que se conoce con el nombre de cláusula residual. El papel de los estados es muy importante entre una comunidad. Los estados tienen la obligación o el deber de cooperar lealmente con la comunidad de estados que ellos han creado, adoptar las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones comunitarias y también abstenerse de medidas que puedan poner en peligro la consecución de esos objetivos regionales, altos objetivos regionales que han dado origen a la comunidad. Todo ordenamiento comunitario está en constante evolución. El derecho comunitario tiene una vocación de perfeccionamiento para profundizar cada vez más en los objetivos y fines que dieron origen a la comunidad. Siendo los tratados la base del sistema, su desarrollo exige realizarles ajustes que faciliten el logro de nuevos objetivos, la atención de nuevos retos o incluso la adhesión de nuevos estados. Los tratados deben, por lo tanto, otorgar cierta estabilidad al sistema y a la vez permitirle adaptarse a nuevas exigencias, y para ello deben establecer las reglas, las normas para su reforma y modificación. Y también un pequeño comentario: en ocasiones la posibilidad de modificar las normas de la integración regional, en el caso de Centroamérica, enfrenta férrea oposición en diversos sectores que parecen partir del dogma de que esas normas son perfectas, cuando ya sabemos que no son. Torrent, profesor catalán, señala que todos estamos tentados por pensar que tenemos la buena solución que nadie debería jamás poder modificar. Pero, ¿quién nos garantiza que estamos en posesión de la verdad? Dada la importancia de los procesos de integración y la naturaleza especial de los tratados comunitarios, su reforma, me parece a mí, puede presentar características especiales en relación con las normas que usualmente se utilizan para la modificación de los tratados, exigiendo requisitos y procedimientos distintos a los comunes en el derecho internacional. Los procesos de reforma de estos tratados de integración deben estar debidamente reglados para evitar que respondan a iniciativas coyunturales o ideológicas y tomar en consideración no solo la voluntad de los gobernantes, sino además otorgar participación a las estructuras comunitarias y a los pueblos en un proceso sustancialmente democrático y ampliamente participativo. ¿Y esto por qué? Porque a mi juicio la comunidad es de los pueblos. La estructura del sistema de integración es un esfuerzo de nuestros pueblos. Europa posee una larga tradición en procesos de ajuste de su esquema de integración, incluyendo algunas modificaciones que podrían considerarse como esenciales. Centroamérica, en cambio, ha conocido varias propuestas de reforma del sistema, y algunas de ellas
no se han materializado. La Unión, en el caso del proceso europeo, de la Unión Europea, desde los primeros tratados de las viejas comunidades, se establecieron normas que regulaban la modificación mediante un sistema básicamente intergubernamental. Y el Tratado de Maastricht modificó el proceso, previendo la participación también de los órganos comunitarios. El actual Tratado de la Unión Europea regula la reforma de los tratados, estableciendo procedimientos completos con amplia participación democrática de los actores interesados, incluyendo las instituciones comunitarias, mediante la llamada convención. Además, la reforma exige un consentimiento unánime de los estados, ya que estos, en la fase nacional, deben aprobarlo. Y quizás sea por ello que el Tribunal Constitucional Federal alemán señaló hace muchos años que los estados son los señores de los tratados. Es una sentencia del año 1993 a propósito del Tratado de Maastricht. Así, la integridad y contenido de los tratados comunitarios en Europa no están dejados a la sola voluntad de los gobernantes de turno. Los estados podrán ser los señores de los tratados, diría más del Tribunal Europeo, pero no los gobiernos. Don José Figueres decía hace muchos años en un libro que se llama Palabras Gastadas, que los países no son propiedad de los gobiernos. Y yo añadiría muy respetuosamente, tampoco a las comunidades. A pesar de la complejidad de los procedimientos, los europeos han podido aprobar ajustes institucionales y normativos los que han creído convenientes para el desarrollo de su proceso de integración. No temen abandonar estructuras y procedimientos para modernizar la Unión y hacerla más eficiente. Esta flexibilidad ha faltado en Centroamérica, aunque los procesos para reformar los protocolos del SICA no sean tan complejos. En Centroamérica, en el SICA, la competencia para reformar los tratados de integración es atribuida a la reunión de presidentes. Mucho se puede comentar sobre eso, pero a mi juicio, por la naturaleza del tratado, contenido y alcances de los tratados de integración, su modificación debería estar regulada por un proceso más abierto y más participativo. En una sociedad democrática, ahora don José Luis hablaba de democracia, me parece muy relevante hablar en estos foros, en cualquier momento sobre ese tema, que va más allá del tema electoral. En una sociedad democrática, alcanzar los consensos necesarios para modificar el derecho no es una tarea usualmente fácil. Ello implica que ese esfuerzo debe estar justificado en necesidades reales o en criterios de conveniencia o oportunidad suficientes. Además, el procedimiento para modificar las normas debe estar regulado, ser complejo e incluso agravado tanto más cuanto mayor sea el grado de la norma que se pretenda modificar. Y además debe procurar la participación de los sujetos interesados, la convergencia de voluntades y un debate abierto y transparente. Creo que atribuir a la reunión del presidente esta competencia no cumple sus objetivos. En Centroamérica han existido propuestas que incluso han contado con el aval de los mandatarios, pero que no se han materializado. Otras no han pasado de simples proyectos. Por ello es casi seguro que las normas vigentes no reflejen adecuadamente las necesidades actuales del SICA ni de los países de la región. Habría que preguntarle a don César Salazar a ver si estoy en lo correcto. Durante su vigencia, tanto el protocolo de Tegucigalpa como el de Guatemala han sido modificados una sola vez, cada uno mediante protocolos de enmienda, suscritos ambos en la misma fecha, el 27 de febrero del año 2002. Se reformó el artículo 38 del protocolo de Guatemala para otorgar al COMIECO, el Consejo de Ministros de Integración Económica, competencias sobre materias arancelarias y aduaneras, y además se adicionó un párrafo al artículo 35 del de Tegucigalpa para permitir el mecanismo de arbitraje y conciliación en materia comercial fuera de la Corte Centroamericana de Comercio. Otros tratados regionales, como el del Parlacén, han sufrido más reformas. Y en cuanto a modificaciones del SICA no concretadas, pues cabe citar dos: la declaración de la reunión de presidentes, emitida en Panamá en junio del año 97, y su anexo, que se denomina Lineamientos para el fortalecimiento
fortalecimiento y racionalización de la institucionalidad regional, en la que los mandatarios acordaron reformas al sistema, entre otras: derogar el inciso F del artículo 22 del Estatuto de la Corte, disminuir el número de jueces por país, unificar las secretarías, los cuales nunca se implementaron. Y también la propuesta de un tratado único de la Comunidad Centroamericana de finales de los años 90. Es importante señalar que ha resurgido con fuerza en los últimos años esta idea del tratado único, gracias al trabajo esmerado, profesional de la Secretaría General con la cooperación de la Unión Europea. Una idea que quisiera compartir con ustedes es que es posible que los estados suscriban tratados de integración complementarios a iniciativa de los órganos comunitarios. Y esta es una experiencia que tengo, digamos, en mi haber, que quisiera compartir con todos ustedes. El caso del Tratado sobre Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores de Centroamérica y República Dominicana, que fue suscrito, aprobado y está vigente en 6 de los países miembros del SICA, es un buen ejemplo de ello. Esta normativa de tratado internacional responde a los más altos estándares en la materia a nivel mundial y otorga seguridad jurídica a los sistemas de pagos y de liquidación de valores de los países de la región, previniendo el riesgo sistémico incluso en el supuesto de que una entidad participante en el sistema financiero de un país entre en estado de insolvencia. El proyecto de este tratado fue elaborado por el Consejo Monetario Centroamericano, su Secretaría Ejecutiva, los comités consultivos del Consejo, durante el año 2005. Fue propuesto por el Consejo de los países de la región con base en el artículo 47 del Protocolo de Guatemala y el 5, inciso C del Acuerdo Monetario Centroamericano, que dice proponer a los gobiernos de los estados centroamericanos la adopción de los convenios internacionales que fueran necesarios para lograr la integración monetaria y financiera. Es decir, este es un tratado que considero yo un precedente exitoso, que demuestra que nuestros países están preparados como región para afrontar en forma conjunta retos y desafíos. Fue tratado suscrito por nuestros estados, aprobado por nuestros estados, pero propuesto por un órgano de integración. Bien. Entonces, para concluir, la negociación y redacción de reformas a los tratados constitutivos de un sistema de integración es un proceso complejo que exige diligencia, prudencia, amplio conocimiento del derecho comunitario, criterios técnico-jurídicos claros, una adecuada valoración de la voluntad de los estados, la atención de opiniones de expertos, la participación activa de todos los involucrados, así como buena fe de parte de los gobiernos. O sea, que los estados serán los dueños de los tratados, pero deben ser dueños responsables. En Centroamérica debemos intentar un equilibrio entre la apertura hacia la reforma y la prudencia para proponer modificaciones posibles y oportunas, adecuadas al sistema, aprendiendo de las experiencias de otras regiones, pero sin intentar simplemente importar ideas, sino ajustándose a nuestros principios y necesidades, nuestra historia y conciencia centroamericana, de nuestra experiencia. Para mí, Centroamérica y la comunidad centroamericana es por sí misma valiosa. Su existencia es un bien público regional muy relevante para nuestros pueblos. Para mí es un proyecto de largo plazo, generacional, un proyecto que vale la pena. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del máster Ricardo Rodríguez por esta síntesis que nos ha hecho de la creación de la comunidad de estados, de las comunidades de estados a través de tratados internacionales y la dificultad que existe para su renovación o reformas. Evidentemente, el tema que él nos plantea es un reto para la comunidad centroamericana, para el sistema de la integración centroamericana. Efectivamente, a veces consideramos que los tratados son normas pétreas y modificables, y bueno, un ejemplo de ello es los casos que planteo de las poquitas reformas muy puntuales que se han hecho a veces por cuestiones circunstanciales, que obedecen a una respuesta a
la Corte Centroamericana o a una respuesta de un interés particular y no a una visión integral del sistema. Y también nos recordó el mecanismo de la convención, que es un mecanismo muy importante que ha venido utilizando, que comenzó a utilizar la Unión Europea a partir del Tratado de Maastricht y de Ámsterdam para impulsar el avance del sistema de la integración europea y que no solo le daba participación a los órganos de la Unión, que a iniciativa de la Comisión Europea, del Consejo Europeo de Presidentes, pudieran tomar una decisión en cuanto a la reforma del tratado, sino que, digamos, la Convención lo que genera es una apertura para que los órganos del proceso de integración negocien con los órganos internos de cada estado, con los parlamentos nacionales, con las cortes nacionales, con los ejecutivos, y de esa forma, digamos, lograr esa legitimidad democrática que requieren los tratados. Muchas gracias por su exposición. Seguidamente le damos la palabra al profesor Mauricio Mendoza, que hará una referencia al contenido constitucional de los procesos de integración a nivel proceso de integración centroamericana. Y bueno, quiero también mencionar que Mauricio escribió una obra muy importante que se llama La soberanía clásica, un principio desafiado, en donde hace digamos, todo un desarrollo de los criterios de tribunales internacionales y los criterios derivados de los tratados internacionales para alcanzar este concepto de ejercicio común de la soberanía. Muchísimas gracias, Enrique, por tus palabras siempre tan generosas. Yo quisiera, tal vez, en primer lugar, evocar la sombra de José Miguel Alfaro, un comunitario realmente extraordinario, un hombre de una gran calidad humana. La verdad que durante 25 años pudimos mantener una estrecha relación en los más variados temas del derecho comunitario, en lo político, en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo cultural, educativo. ¿Verdad? Él no es solamente una figura extraordinaria para Costa Rica, sino que es una figura que está en el corazón de todos los centroamericanos que lo conocimos, lo queremos y lo admiramos. Así es que esta idea de tener este tercer seminario de integración centroamericana y derecho comunitario en memoria al maestro José Miguel Alfaro, pues merece todo nuestro respaldo. Yo voy a tratar un poco de abordar el día de hoy en este tercer seminario, y además de agradecer la invitación a la Universidad de Costa Rica y a la Universidad Nacional, para tratar básicamente de presentarles un panorama global sobre la fundamentación del derecho comunitario y al mismo tiempo ir expresando algunos comentarios, anécdotas y alguna especie de visión, ¿verdad?, un poco más interior del proceso de integración y de lo que a veces ha ocurrido detrás del proceso de integración. En primer lugar, ya todos tenemos nuestro propio concepto a veces del derecho comunitario. A mí me gusta caracterizarlo como el conjunto de normas jurídicas jerárquicamente organizadas que ordenan una comunidad de Estado, ¿verdad? Eso me parece fundamental, tanto en sus relaciones internas como externas, mediante un Estado regional de derecho o una comunidad de derecho. Y aquí nos viene el primer elemento, ¿verdad? El imperativo jurídico. Los procesos de integración o son jurídicos o no son procesos de integración. La integración tiene un sustrato de respeto a las normas que se establecen. Lo que se pacta se cumple y además debe tener un organismo centroamericano, en este caso, que permita la aplicación uniforme y la resolución de los conflictos entre los estados. Entonces, esos elementos me parece fundamental destacarlos. Por otro lado, es un derecho
especial, lo que llamamos un jus specialis, un derecho nuevo, autónomo, que regula los vínculos entre la comunidad, los estados, los organismos y órganos y los ciudadanos. Sí, gracias. Los ciudadanos como instrumento al servicio de intereses comunes superiores que trascienden, por supuesto, las entidades estatales originarias, ¿verdad? Y como se decía aquí, la comunidad opera en todos aquellos ámbitos donde la acción colectiva generada por el pacto comunitario, que hoy en el caso centroamericano luce un tanto fragmentado, permite lograr resultados que individualmente, por supuesto, nosotros no podríamos alcanzar, ¿sí? En ese sentido, nosotros hablamos de una comunidad integradora. Y es lo que decía también el doctor Molina. La comunidad lleva consigo un modelo fundado en la democracia, que rechaza la discriminación, la desigualdad y promueve la inclusión social con un enfoque comunitario, inclusive también de género, profundamente arraigado en sus tratados. Entonces no es una comunidad neutra, ¿verdad? No es una comunidad que no toma partido, es una comunidad que toma partido a favor de la democracia, los principios del desarrollo sostenible y que se muestra, ¿verdad?, partidario frente al desgarramiento social y la vulnerabilidad de las poblaciones y del ambiente. Por eso es que el artículo primero del protocolo de Tegucigalpa, que retoma a su vez el artículo primero de la reforma a la Carta de la ODECA de 1962, dice que nosotros somos una comunidad económica política que aspira a la integración de Centroamérica. Por eso es que la primera obligación del SICA es integrar la sociedad en una comunidad de derechos, imperativo de características jurídicas. Este protocolo, que es el protocolo de Tegucigalpa, que instituyó el SICA, tiene el alcance, y lo ha dicho la Corte Centroamericana de Justicia, de una especie de constitución regional, pues todos los demás tratados, acuerdos o decisiones regionales están supeditadas al mismo. Los principios fundamentales del sistema de la integración, que deben ser cumplidos por los estados y por los órganos y organismos del sistema, ¿verdad? Es importante destacar por lo menos alguno de ellos. En primer lugar, la identidad centroamericana como expresión activa de los intereses regionales y de la voluntad de participar en la consolidación de la integración de la región. A esto es lo que yo llamo el imperativo de universalidad. Porque ¿qué es lo que pasa en el sistema de la integración centroamericana y que muchas veces por eso no funciona? Hay un SICA de 8 países, pero cuando vamos a la integración de los tratados y de los órganos, nos encontramos con un SICA de 4 países, un SICA de 5 países, un SICA de 6 países. Una integración no puede funcionar así. Es lógico que en relación a toda la gama de tratados pueda haber diferentes niveles de participación, pero los tratados núcleos centrales y en las organizaciones que constituyen el centro de gravedad del sistema de la integración centroamericana no puede haber esa dispersión. ¿Verdad? Tiene que producirse un movimiento integrador en lo que yo llamo ese espíritu de universalidad. ¿Verdad? La integración, y yo lo he dicho un millón de veces y lo vuelvo a reiterar aquí, no es un menú a la carta, en donde a mí me gusta este órgano, este no me parece, yo quisiera este tratado, este sí me parece y este no. ¿Verdad? Entonces muchos cuando se preguntan por qué a veces no avanza la integración, por este mismo falta de cumplimiento de este imperativo de universalidad, sumado a veces al incumplimiento del imperativo jurídico, que dice que usted pactó eso usted lo va a cumplir. Por ejemplo, vemos resoluciones de presidente, vamos hacia la Unión Aduanera en 6 meses, no llegan, vamos a la Unión Aduanera en 8 meses, tampoco, en 1 año tampoco, en 5 años tampoco, en 10 años tampoco. Eso está desde el Tratado de Managua de 1960, con plazos fijos. Entonces, mientras la integración no tome conciencia de que este es un proceso jurídico en donde lo que se pacta y las obligaciones tienen que cumplirse al pie de la letra, va a ser imposible realmente obtener los resultados que queremos. Y por eso es este imperativo de la universalidad. El otro elemento es la solidaridad centroamericana como expresión, por supuesto, de esa profunda interdependencia, origen y destino común, y la gradualidad, especificidad y progresividad
fidelidad del proceso de integración, que no es solo para la parte económica, es para todo el andamiaje del desarrollo sostenible que se presenta en este principio. La globalidad del proceso de integración y la participación democrática en el mismo, precisamente como hablaba el doctor Molina, de todos los actores sociales. La mesa ampliada en el SICA es impresionante. En el SICA no solo se sientan los estados, se sienta la comunidad, el SICA mismo, órganos y organismos y la persona humana, como se señalaba aquí, en el corazón de la comunidad. Por eso nosotros hablamos de la multidimensionalidad del proceso y aquí voy al tercer imperativo, el imperativo de la integralidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hemos vivido etapas en el proceso en donde concebimos la integración como simplemente comercial o económica. Y la integración tiene que verse en el conjunto de las dimensiones del desarrollo sostenible en el campo político, democrático, social, educativo, cultural, ambiental y económico, ¿verdad? Interactuando, ¿verdad? Bajo un sistema de interdependencias e interrelaciones. Esa es otra clave del proceso, que a veces está generalmente extraviada. Mientras nosotros no apliquemos una integración, ¿verdad?, global, realmente capaz de incidir tangiblemente en los diferentes elementos o dimensiones del desarrollo sostenible, ¿verdad?, entonces vamos a tener una integración parcializada. Ese es el otro elemento que yo creo que es importante destacar: seguridad jurídica de las relaciones entre los miembros y la solución pacífica de sus controversias. Sin embargo, nosotros vemos que muchas veces, sin agotar a veces ni siquiera el diálogo bilateral, estamos llevando todos nuestros conflictos a los órganos y tribunales internacionales de fuera de la región, cuando debemos hacer un esfuerzo importante para tratar de encontrar soluciones entre nosotros mismos. El protocolo fue concebido también con esa idea de promover soluciones pacíficas de cualquier diferencia entre los Estados miembros. Y ese elemento yo creo que también es fundamental reforzarlo. La buena fe de los estados. Volvemos al imperativo jurídico. La comunidad integradora de los derechos humanos, comunitarios, individuales y colectivos, incluyendo los derechos de la mujer, sin exclusiones ni discriminación. Y esto viene del protocolo de Tegucigalpa, del Tratado de Integración Social. José Miguel Alfaro decía que el día que los ciudadanos centroamericanos se den cuenta de lo que es y significa el Tratado de Integración Social e invoquen sus cláusulas ante la Corte Centroamericana de Justicia, ese día cambió Centroamérica. ¿Recordás, Ricardo, cómo decía eso José Miguel? Y el otro tema que a mí me parece central destacar es el tema de fidelidad a las raíces. A veces nosotros hemos perdido esa fidelidad a las raíces. Preguntémonos cómo nació el proceso de integración centroamericana. José Miguel Alfaro y yo decíamos, somos hijos de un plebiscito de sangre. Significa esto que nosotros llegamos a la integración luego de un proceso de pacificación, ¿verdad? Que primero lo asumimos como una mediación del grupo de contadora y del grupo de apoyo en 1983-86 y posteriormente asumimos en nuestras propias manos la firma de los acuerdos de Quipula II el 7 de agosto de 1987 en la demostración de independencia y autodeterminación más importante desde la firma de la independencia. Y estos son los acuerdos que dieron pie a la nueva ronda de integración centroamericana, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo creo que es importante esta fidelidad a las raíces y de ahí vinieron todos los acuerdos de características internas. La gran pregunta que a veces se hace, ¿existe una base constitucional para el derecho comunitario? Claro que existe. A estas alturas nadie puede tener ninguna duda, vamos a ir rápido en esta parte, que todas las constituciones, llámese la de El Salvador, la de Honduras, la de Belice, la de Costa Rica, sigamos, la de Nicaragua, por supuesto, también la de Panamá, que acaba de emitir una sentencia extraordinaria reafirmando la primacía del derecho internacional, ¿verdad?, sobre cualquier acto que transgreda los tratados suscritos por Panamá, y Belice, ubicado constitucionalmente como un Estado democrático. Costa Rica, ya se ha hablado aquí claramente del esfuerzo que hizo para permitir que en su ordenamiento jurídico interno se pudiera realmente establecer determinadas competencias a sistemas o procesos jurídicos
de características comunitarias, ¿verdad? Entonces, esa relación, ¿verdad?, entre la Constitución y el derecho comunitario está claramente establecida en cada uno de estos textos de las cartas magnas de nuestros respectivos países. Y por supuesto se hablaba aquí de la relación entre el derecho comunitario y el derecho internacional, y ahí hay una famosa jurisprudencia de la Sala Cuarta Constitucional que también ha sido citada, en donde se señala con claridad meridiana que la primera fuente originaria de la creación de un sistema de integración centroamericana es precisamente los tratados. Esas son las fuentes originarias. No hay otra forma de comenzar la generación de una comunidad y del derecho comunitario como tal. Y acuérdense que la facultad de contraer compromisos internacionales es un atributo de la soberanía del Estado, tal como lo ha indicado la Corte. Es decir, que podemos llegar a cualquier tipo de acuerdo porque esa es la mayor expresión de la soberanía, la capacidad de consentir obligaciones, la capacidad de establecer limitaciones o, en las palabras nuestras, de acrecentar la soberanía, y que ríos que corren aisladamente puedan conformar un solo torrente, ¿verdad?, que por supuesto va a ayudarnos a hacer realidad lo que nosotros hemos concebido como una integración, ¿verdad?, orientada hacia el alcanzar las metas de desarrollo sostenible. ¿Sigamos? También la Corte ha agregado que por supuesto somos soberanos para aceptar en el dominio de la interno una limitación a la soberanía, y se ha hablado de la diferencia entre un organismo internacional y un organismo de integración. Nosotros tenemos una enorme posibilidad de transformar, y aquí voy a ir terminando ya, de transformar nuestro modelo de integración en un instrumento vivo de desarrollo sostenible. Aquí se decía, por ejemplo, que en el informe del estado de la región se señala con claridad meridiana que en la situación actual en que está creciendo los países centroamericanos no va a ser posible alcanzar las metas de desarrollo que nos hemos fijado. Nosotros necesitamos forzosamente un nuevo instrumento, y yo he sostenido que ese nuevo instrumento para dar un salto de calidad en las metas del desarrollo es el proceso de integración centroamericana. El gran físico Stephen Hawking decía que la inteligencia humana era acaso esa característica surgida para que el hombre pudiera librar la lucha en este campo, ¿verdad?, minado de las diferentes especies, unas más fuertes que otras. Pues yo sostendría que la integración es la inteligencia natural de Centroamérica. Si nosotros no incorporamos en nuestro ADN la integración en nuestra cultura y la asumimos con verdadero sentido de pertenencia, yo creo que vamos a desaprovechar una oportunidad realmente histórica. Yo creo que para que sobreviva realmente Centroamérica, la integración tiene que sobrevivir, y precisamente de eso es lo que estamos hablando en este momento, en las universidades, fuera de las universidades y a todos los lugares donde hemos llevado este mismo mensaje. La integración es un proceso que puede ayudarle a los países centroamericanos a recuperar su dimensión de dignidad y de desarrollo. Si fuimos capaces de salir de la guerra en los años 80 por medio de ese vehículo que se llama integración centroamericana, cuando los presidentes se reúnen en Guatemala y deciden asumir realmente el compromiso de construir la paz, ese fue el primer gran logro de la integración centroamericana. Si fuimos capaces de hacer eso, ¿por qué no vamos a poder realmente los países centroamericanos asumir un compromiso del mismo nivel y magnitud para emprender el desarrollo sostenible, abandonar diferencias coyunturales y ver hacia las metas grandes de la Centroamérica realmente poderosa a la cual nosotros queremos pertenecer? Muchísimas gracias. Bueno, agradecemos también al profesor Mauricio Bertosia por esta exposición sintética, pero de mucho contenido, como siempre lo sabe hacer. Él resaltó cómo el protocolo de Tegucigalpa es calificado por la jurisprudencia comunitaria como la constitución
del proceso de integración centroamericana, porque en él no solo se fortalece el sistema de la integración a través de órganos comunes, algunos de ellos con competencias comunitarias y supranacionales. Hablemos, por ejemplo, de las competencias de los consejos de ministros para adoptar actos normativos, de la Corte Centroamericana de Justicia, como vehículo, como él bien lo decía, para lograr una interpretación y aplicación uniforme de los tratados en cada país miembro del SICA, y sobre todo esos principios, ese discurrir que hizo sobre los principios de solidaridad, gradualidad, multidimensionalidad, integralidad, y muy importante el de universalidad. Es decir, no es posible que tengamos, como él bien lo decía, órganos de 4, de 3, de 5, de 7 estados, cuando todos formamos parte de ese sistema y de esa comunidad de derecho. Y lógicamente arraiga su conferencia con las disposiciones de carácter constitucional que tienen nuestros países para permitir justamente que a través de los tratados de integración se logren alcanzar esos fines que incluso desde ayer con la conferencia magistral también del expresidente de Guatemala, Marco Vinicio Cerezo, de hoy con la conferencia de don José Luis Molina, y ahora Mauricio lo recalcó. Es decir, realmente el instrumento para alcanzar un desarrollo real lo tenemos, pero tenemos que hacer cumplirlo el instrumento, y la sociedad civil, nosotros como comunidad académica, tenemos que hacer también nuestro papel en la formación y en la elaboración de ideas para hacer esto una realidad. Seguidamente le concedo la palabra a César Salazar, que seguramente desde su experiencia en el SICA nos va a hacer conocer la vivencia y qué estamos haciendo por el proceso de integración. Gracias. Bueno, muchas gracias, profesores, alumnos, invitados. Voy a tratar, como siempre lo hemos hecho con Enrique, Ricardo y Mauricio Doce, complementarnos en las exposiciones, porque las verdades enunciadas por los argumentos arguidos por los anteriores conferencistas lo compartimos. Y qué bueno, no es que nos hayamos puesto de acuerdo, pero pues, en el curso de los años hemos trabajado por la integración y en la integración para poder fortalecerla y poder llevar a cabo los objetivos propios que tenemos como centroamericanos. Entonces voy a tratar de hacer un análisis desde lo particular o desde lo concreto a lo general, para ver si con eso puedo contestar la pregunta que hizo Ricardo sobre si efectivamente tenemos un proceso eficaz y concreto en las ramas y en los sectores que nos ha sido encomendada alguna competencia, y también pues para quizás generar en ustedes un análisis crítico sobre el sistema, o para saber en qué realidad nos encontramos como país en ese proceso, que es una realidad que yo creo que desconocemos. Y en ese sentido quiero decirles que en el proceso de integración centroamericano existe el derecho comunitario y existen en este momento normas que tienen nombre propio, como por ejemplo la protección a la langosta, normas que tienen por objeto proteger el aleteo del tiburón, normas que tienen por objeto proteger a la tortuga en el mar territorial o en las costas centroamericanas,
normas que pretenden no solamente cuidar el medio ambiente, sino que también la seguridad alimentaria, desde Belice hasta Panamá. Entonces, con este ejemplo, que es muy pequeño, aunque voy a enunciar otras normas que hay también de derecho comunitario, como por ejemplo, normas relativas al transporte terrestre, sobre la homologación de señales en todas las carreteras de Centroamérica, normas relativas a la disminución arancelaria en todos los productos originarios, nomenclatura común de esos productos, normas relativas a la salud, como la negociación y compra conjunta de medicamentos, normas como el tratado de protección de testigos y víctimas de los delitos, es decir, la posibilidad que existe que un testigo, una víctima, no esté solamente protegida en un país, sino que salga a otro país a protegerse de su vida, que también ya está vigente. Normas que facultan al reconocimiento de las resoluciones judiciales entre los estados en temas de cooperación judicial, como es el Tratado de Asuntos Legales en materia penal, etcétera, etcétera. Es decir, esta es una realidad. Y no podemos negar que ya estamos subidos en el barco, o en el tren, como quieran decirlo. Entonces, y tenemos ahora, en junio o julio de este año, una sentencia ejemplar de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, donde declara sin lugar una acción de inconstitucionalidad en contra del reglamento de negociación y compra conjunta de medicamentos, por considerar que es derecho comunitario y que ese derecho tiene primacía sobre la ley de compras nacionales en Costa Rica. Y no solo eso, sino que también el Ministerio de Salud de Costa Rica da una disposición administrativa sobre la cual reconoce el reglamento comunitario para realizar las compras, y no solo eso, sino que manda ese reglamento a la Contraloría de Cuentas de Costa Rica, donde la Contraloría de Cuentas confirma que ese reglamento es derivado del derecho comunitario centroamericano y que por lo tanto ese derecho tiene vigencia real y que es una competencia internacional que ejerce en ese caso el Ministerio de Salud de Costa Rica. La pregunta es, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo justificamos de manera axiológica y de manera jurídica que ya tengamos todos esos reglamentos? ¿Y cómo justificamos que Costa Rica esté adentro, firme y dicte disposiciones administrativas para su cumplimiento interno? Y también, ¿cómo es que una sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica dicta una sentencia defendiendo y reconociendo el derecho comunitario? ¿Cómo es posible? Si no es que estamos integrados, sino que hay un proceso. Y si nos vamos en ese análisis para arriba, nos vamos a enterar que efectivamente hay, para que haya normas de derecho comunitario, tiene que haber un ente que las emita. Y esos entes, nosotros los conocemos, son los consejos de ministros. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿pero qué es lo que justifica que una norma de este tipo se interne en el derecho nuestro y tenga un valor de primacía sobre las normas o leyes nacionales? Bueno, lo que lo justifica es el bien común, porque no hay forma de proteger los recursos costeros desde Belice hasta Panamá si no es porque todos los estados tienen la misma ley de veda para proteger el recurso. ¿Eso qué quiere decir? Que los ministerios de Agricultura o los ministros agropecuarios se tuvieron que poner de acuerdo para decir de que durante 4 meses, a partir del 31 de marzo, nadie tiene que pescar un recurso por temas de protección o seguridad alimentaria y por temas de protección ambiental. ¿Y quién lo hace? El ministro que por ley tiene la competencia de hacerlo. Y respetando el principio de territorialidad, porque El Salvador no podría decir, vamos a tener vedas del 31 de marzo durante 4 meses para proteger el recurso y todos los demás estados tienen que cumplir. No puede ser. Por el principio de territorialidad no se puede. Pero si los 7 estados se ponen de acuerdo por
un valor fundamental que es el bien común, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente y los recursos naturales, entonces es fácil entender por qué se puede justificar que el ministro agropecuario o que la ministra de Salud de Costa Rica tome una decisión con los otros 6 países a efecto de proteger un bien que es un bien público regional. El mismo caso tenemos con la salud. La salud es un bien público regional. La salud no se garantiza por no permitir la entrada de personas dentro de las fronteras. Las enfermedades infectocontagiosas no tienen fronteras administrativas que las detengan. No existe ninguna frontera que pueda detener el contagio de enfermedades de este tipo. Por lo tanto, es una acción conjunta de los ministros de salud que tienen por obligación prevenir y tomar acciones de prevención, las que justifican que el ministro no lo haga a través de una ley nacional, sino que lo haga a través de una ley regional. ¿Por qué? Porque está cumpliendo su ley nacional de una mejor manera a nivel regional, que es ponerse de acuerdo con los otros estados de cómo sí efectivamente van a proteger el recurso. Y ahí está la justificación axiológica del tema, el bien común. La integración centroamericana es un mecanismo, es un instrumento, y el fin de que nosotros nos integremos es alcanzar el bien común. Si la integración que tenemos nosotros en el protocolo de Tegucigalpa no es efectiva para alcanzar ese sistema, con justa razón podemos cambiarlo, porque lo que nos pide, o la aspiración constitucional de todos los estados centroamericanos, es que nosotros tengamos un sistema, un ordenamiento jurídico, un estado de derecho, un sistema comunitario, de acuerdo a las constituciones que bien hizo referencia el anterior expositor. Entonces, ahí vamos justificando y entendiendo cómo es posible que a la fecha ya haya normas comunitarias adoptadas por órganos que en su función nacional y en la relación vertical de los estados tienen la competencia asignada por ley, que ésta la tomen conjuntamente para conseguir el bien común. Pero para que estos órganos tomen una decisión, estos órganos también tienen que tener un principio de legalidad. Es decir, los consejos de ministros tienen que tener el permiso, la autorización, no solamente a los presidentes, como nosotros podemos creer que el SICA se resume a mandatos presidenciales. No, el SICA tiene un origen legal, constitucional, y cuando los consejos de ministros se integran para adoptar una decisión comunitaria, han tenido la autorización del legislativo, porque se han respetado los estados de derecho. El ejecutivo suscribe, pero los legislativos ratifican. Y sobre la base de una ratificación legal de un tratado, los consejos de ministros tienen capacidad jurídica, no solo capacidad, responsabilidad igual entre todos de hacer cumplir la norma. Y es donde le da realmente esa facultad, porque como ustedes saben, los tratados internacionales que han sido ratificados se convierten en ley interna. Y al convertirse en ley interna, ¿quién ha hecho la ministra de Salud en firmar un reglamento que tenga por objeto, y no solamente una norma comunitaria en el Tratado de Integración Social, sino que también en un mandato presidencial surgido de la necesidad cuando la gripe aviar y la H1N1 aparecieron? Los presidentes se reúnen y dicen: aquí tenemos un problema de desabastecimiento de medicamentos y de vacunas, y hay que hacer algo. Y le ordenaron a los ministros de salud que con base a las competencias que tiene el Tratado de Integración Social tomaran una decisión, y se llevó a cabo y fue efectiva y fue concreta. Es decir, solo en Costa Rica, en 5 meses, el Ministerio de Salud tuvo un ahorro, bueno, la Caja Costarricense tuvo un ahorro de $5 millones en 3 meses en compra de medicamentos, bajo el sistema y mecanismo de la integración centroamericana. Entonces, claro, no podemos nosotros obviar que ya existe la integración y que Costa Rica está dentro. Pero lo peor de todo esto es que nos tendríamos que preguntar que este tipo de normas afectan a las personas naturales y jurídicas
dentro de Costa Rica. Y nos podríamos preguntar, ¿y si una decisión de este tipo afecta a una persona natural o jurídica? ¿Hay tutela judicial efectiva? Entonces nos tendríamos que ir más allá y decir, bueno, es que en el protocolo de Tegucigalpa hay un ordenamiento jurídico. Y si hay un ordenamiento jurídico, hay fuentes del derecho. Y si hay fuentes del derecho, como dice el protocolo, que la primera fuente es el protocolo sobre las demás, y ya da un criterio de jerarquía, quiere decir que si hay un ordenamiento jurídico del SICA y hay unos órganos que toman decisiones que pueden lesionar eventualmente los derechos de los ciudadanos o de las personas jurídicas en un Estado, tiene que existir un órgano jurisdiccional que pueda controlar y aplicar de manera correcta, velar por la aplicación e interpretación correcta del derecho comunitario. Si no, no hay comunidad de derecho. Entonces es por eso que aunque la doble vía de la justicia comunitaria exista, es decir, que un costarricense pueda ir donde el juez nacional a reclamar la aplicación o no de un derecho establecido en los tratados de integración regional, porque la tienen los jueces nacionales, porque se convierte en interno, no menos cierto es que también los costarricenses tienen derecho a tener un tribunal jurisdiccional de carácter regional que pueda tutelar efectivamente sus derechos en ese proceso. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también la exposición de César Salazar, asesor legal del Sistema de la Integración Centroamericana. Bueno, es una forma de ilustrar con casos concretos cómo se ejercen las competencias comunitarias en los órganos del Sistema de Integración Centroamericana. Hay que indicar que el protocolo de Guatemala en el artículo 55 y el Tratado de Integración Social en el artículo 17 prevén como tipos de actos normativos derivados de esas competencias que han delegado los estados en los tratados regionales, la posibilidad de que estos consejos de ministros integrados, cada uno en su ramo, adopten reglamentos y resoluciones con efecto directo, con características de efecto directo y aplicación inmediata. ¿Eso qué significa? Bueno, que ya el legislador, como bien lo dijo César, ha autorizado esa delegación expresa y por lo tanto son actos administrativos pero comunitarios que no necesitan pasar por la Asamblea Legislativa porque están por encima de las normas internas. Muchas gracias, César, por esa exposición y para finalizar la participación en la mesa, le cedo la palabra al profesor Alejandro Perotti, que nos hablará de casos concretos también de la experiencia de Mercosur. Muchas gracias, Enrique. Antes que nada quería agradecer a la universidad, también al Colegio de Abogados de aquí de Costa Rica y a Enrique personalmente porque hacen posible que cada 2 años pueda tener la suerte y la dicha de poder venir a respirar el aire costarricense. Siempre comento que a Enrique que él tiene un sí fácil conmigo cuando me invita para venir a charlar con ustedes sobre temas de integración. Y además tengo que hacerle un agradecimiento a Enrique. Un agradecimiento en nombre del Mercosur. Porque él siempre me trae a hablar a Centroamérica de Mercosur. Es decir, él es un representante de Mercosur en Centroamérica, así como yo trato de ser un representante del SICA en los países de Mercosur. Así que, nuevamente, muy agradecido, Enrique, que te acuerdes de Mercosur y le cedas un espacio. Y también muy agradecido por haber colocado la bandera de mi país, que para mí me honra muchísimo. Dicho esto, quiero comentarles que voy a hablar de un tema hipersensible, hiperdelicado en el Mercosur, que todavía no ha tenido una solución satisfactoria, que es un tema totalmente debatible, totalmente discutible, y quiero hacer un paréntesis y agradecer aquí en el auditorio la presencia de un colega y querido amigo del embajador de la República del Paraguay, el profesor Oscar Llanes Torres, a quien aprecio mucho, así que muchísimas gracias, Oscar, por estar presente. Este tema que voy a mencionar ahora, como les decía, es un tema muy delicado. Y como es un tema político, usted sabe que los juristas nos sentimos un poco incómodos con los temas políticos, porque no somos políticos,
Somos técnicos. Para nosotros, 2 más 2 es 4, y no puede ser 4 más o menos de 4, es 4. Entonces, este es un tema muy difícil de encarar para los juristas, y seguramente muchas de las afirmaciones que yo haga podrán ser contestadas desde el punto de vista político. La próxima, por favor. La próxima. Voy a hacer una síntesis sintética de un resumen resumido de los hechos que desencadenaron el evento que les voy a comentar ahora. Básicamente todo ronda en la destitución por juicio político del expresidente Lugo, presidente del Paraguay, que ocasionó o que produjo o que condujo a la suspensión de Paraguay por parte de los demás países del Mercosur de su participación en el bloque. Obviamente las causas de un juicio político no pueden tener su origen, aun cuando sean las inmediatas, en una semana antes del juicio político. Lo que sucede es que yo tengo que acotarlas en el tiempo, porque si no estaríamos hasta mañana hablando de las causas. Así que, haciendo un corte temporal, podría decir que un viernes, el 15 de junio de 2012, se produce, por una orden judicial, la policía entra a una hacienda en Paraguay a desalojar a unos carperos. Carperos se denomina en Paraguay a personas que no tienen tierras que ocupen haciendas. Esto es un problema de larga data que se agudizó durante la presidencia del presidente Lugo. Es decir, muchas personas sin tierras tomaban por la fuerza las haciendas de los ruralistas en Paraguay. En esta ocasión, la policía ingresa con una orden judicial para desalojar a los carperos y encuentran resistencia con armas, es decir, los carperos responden a la policía con armas. Esto produce una matanza, 19 personas mueren, 11 campesinos y 8 policías. El día 21 de junio, es decir, 6 días después, en la Cámara de Diputados del Paraguay, con la oposición y con parte del arco político que había apoyado al presidente, decide acusarlo, iniciar el trámite de juicio político haciendo la acusación formal ante la Cámara de Diputados. El mismo día 21, ante la Cámara de Senadores. El mismo día 21, la Cámara de Senadores acepta la apertura del juicio político y cita para ese mismo día, el día 21, a la Cámara de Diputados para que se presente a realizar la acusación. Y le notifica al presidente Lugo que el día siguiente, el día 22, el viernes 22, podrá ejercer su derecho de defensa durante 2 horas. El presidente Lugo acepta el juicio político y se somete, y él lo dice así en su exposición, se somete a la decisión del Senado. Interín, en esos días, tenía lugar en Río de Janeiro la cumbre Río +20, que es la cumbre sobre medio ambiente. Allí los presidentes de los países de UNASUR, en una sesión extraordinaria y urgente, ordenan a los cancilleres de la UNASUR hacerse presente en Paraguay, llevando una instrucción precisa de que los países de la UNASUR van a hacer todo lo posible para que al presidente Lugo se le otorgue un juicio político respetándole las reglas del debido proceso y la defensa en juicio. El día 22, el presidente ejerce su defensa con sus abogados letrados durante 2 horas y al culminar el juicio, la defensa, en la Cámara de Senadores, por una amplísima minoría, creo que eran 44 votos a favor y 2 en contra, destituye al presidente. El presidente, en una alocución pública, ante la opinión pública, acepta el veredicto del Senado y se somete a la decisión. Y asume en su lugar el vicepresidente. El día 24, domingo, los países del Mercosur deciden suspender la participación de Paraguay bajo el Mercosur y bajo la UNASUR de las próximas reuniones presidenciales que iban a tener lugar en Mendoza en la semana siguiente. En esa semana, que se inicia el 25 al 29, Paraguay no puede participar de las reuniones cumbres del Mercosur. Y el día 29 de junio, los países del Mercosur, interpretando que el juicio político del presidente Lugo, bajo un formato de juicio express, sumarísimo, había implicado la violación del debido proceso y del ejercicio del derecho de defensa, consideran que esto es un quiebre del orden democrático. Y en el Mercosur hay un protocolo que es muy parecido al Tratado de Seguridad Democrática que tienen ustedes, que es el Protocolo de Ushuaia, que establece que en casos de quiebre del orden democrático y posterior a hacer consultas con el país que ha quebrantado el orden democrático, los demás países pueden aplicar sanciones. La última, lo mínimo de esas sanciones es suspenderlo en su participación en los órganos del Mercosur, que es finalmente lo que hicieron los presidentes del Mercosur el día 29 de junio. Pero también en esa reunión cumbre, los presidentes de los países del Mercosur consideran cumplidos todos los requisitos formales para que entre en vigencia el protocolo de adhesión plena de Venezuela al Mercosur.
Este protocolo tiene una cláusula que dice que va a entrar en vigencia cuando todos los países, los 5 o 4 de Mercosur, más Venezuela, lo ratifiquen. ¿Qué había acontecido? El único país que no había ratificado porque su parlamento no lo había aprobado era Paraguay. Entonces los países del Mercosur consideraron que como Paraguay estaba suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos del Mercosur, su no aprobación o no ratificación no contaba a los fines de la entrada en vigencia del protocolo, por lo tanto hacen una declaración formal de que Venezuela es parte plena del Mercosur. El día 9 de julio, por orden del nuevo presidente, el canciller paraguayo presenta una demanda ante el Tribunal de Mercosur pidiendo la nulidad de la declaración de ingreso de Venezuela como de la sanción impuesta por los presidentes de suspensión de Paraguay. El día 27, ya vamos a hablar de la sentencia, el día 27 de julio, la sentencia del tribunal. El día 12 de agosto, los presidentes de los países del Mercosur se reúnen extraordinariamente en Brasilia y dan la bienvenida formal a Venezuela como miembro pleno del Mercosur. El día 6 de diciembre se produce la aprobación en el Mercosur de una norma de derecho originario, del protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur. Además está decirle que Paraguay no ha participado desde el día 29 de junio hasta la fecha de la negociación y discusión de estas normas. El día 12 del 7 de este año, los presidentes de los países del Mercosur consideran que habiendo existido elecciones democráticas en Paraguay, a partir de la asunción del nuevo presidente Horacio Cartes el 15 de agosto, Paraguay estaba en condiciones, si así lo quería, de reincorporarse plenamente al Mercosur. Y en esa misma reunión cumbre le dan la presidencia, Mercosur le da la presidencia, correspondía por orden abecedario, a la República Bolivariana de Venezuela. El día 15 del 8 asume el nuevo presidente de Paraguay y finaliza formalmente la suspensión de Paraguay. Voy a... La próxima. Paraguay entonces se presenta para pedir la nulidad de la suspensión y de la declaración de ingreso de Venezuela. La demanda de Paraguay tiene dos partes, en cuanto al fondo y en cuanto al cauce procesal. Procesalmente, Paraguay toca el timbre del tribunal por dos vías. En primer lugar, dice Paraguay, yo vengo a presentar una medida excepcional y de urgencia, que es un mecanismo, que es una especie de medida precautelar, prejudicial, establecida en el protocolo de Olivos, que el protocolo de Olivos para ustedes los centroamericanos es como el estatuto de la Corte, que es el protocolo que regula el sistema jurisdiccional en el Mercosur. Este artículo 24 establece que el Consejo en el Mercosur podrá reglamentar un mecanismo de medidas excepcionales de urgencia para casos en que las partes tengan un daño grave e irreparable. El Consejo reglamenta esa decisión, esa norma, ese artículo programático a través de una decisión, la decisión 2304. Pero en esa reglamentación, el Consejo, dictada en el año 2004, establecen que esas medidas solamente se deberán aplicar cuando exista un daño irreparable a la libre circulación de determinadas mercaderías. Entonces Paraguay dice, yo vengo a pedir una medida excepcional de urgencia. ¿Por qué excepcional de urgencia? Primero, porque no estoy participando de las reuniones de los órganos de Mercosur. Segundo, porque dentro de 20 días se van a reunir los presidentes para darle el ingreso formal a Venezuela al Mercosur. Así que estoy teniendo ya daños graves e irreparables. Es decir, se están aprobando normas las cuales yo no participo. En subsidio, dice Paraguay, si el tribunal no me diera cabida por esta vía, presenta una demanda contenciosa bajo los artículos 1 y 23 del Protocolo de Olivos. El artículo 1 del Protocolo de Olivos dice que el Tribunal de Mercosur tendrá competencia en cualquier controversia vinculada a cualquier norma del Mercosur. Y el artículo 23 establece lo siguiente. En el Mercosur tenemos un tribunal de primera instancia y el Tribunal del Mercosur, el TPR. Los países cuando hay una controversia tienen dos vías. O van a primera instancia y luego pueden ir al TPR. O, si hay acuerdos entre demandante y demandado, y los dos están de acuerdo, si tiene que haber un acuerdo previo, pueden ir directamente al Tribunal Permanente de Revisión, al Tribunal del Mercosur. Todas las controversias establecen previamente a llegar a la instancia arbitral o a la instancia jurisdiccional una fase previa de negociación entre países. Entonces dice Paraguay, si no me diera lugar a la medida de excepcional y de urgencia, vengo y me presento ante usted directamente porque hay una norma que lo habilita a través del acceso directo. En cuanto al fondo, dice Paraguay, la decisión de suspensión es nula por lo siguiente. No hubo una ruptura del orden democrático en Paraguay. Se aplicó el instituto del juicio político, que es un instituto establecido en la propia Constitución paraguaya. Por lo tanto, el Parlamento cumplió la Constitución. En segundo lugar, no se me ha dado el derecho de defensa, porque en el protocolo de Ushuaia, que permite la aplicación de sanciones, se dice textualmente en el artículo 4,
En caso de quiebre del orden democrático y previa consulta al país afectado, los países podrán aplicar sanciones. En este caso, el quiebre del orden democrático tuvo lugar después de las destituciones, con la destitución. Y a partir de la destitución, los países del Mercosur no tuvieron ningún contacto con Paraguay. Entonces Paraguay dice, se me ha violado el ejercicio del derecho de defensa. Es decir, lo mismo que me acusan a mí, que no le hemos garantizado al presidente Lugo, derecho de defensa, me lo hacen a mí, me aplican una sanción sin haber ejercido el derecho de defensa. En segundo lugar, la sanción fue establecida por la reunión de presidentes, y la reunión de presidentes no tiene capacidad normativa en el Mercosur. En tercer lugar, lo que dice es que se ha violado las normas del Mercosur que establecen que para adoptar decisiones tenemos que estar todos de acuerdo, es decir, todos los países levantar la mano, estar de acuerdo. En cuanto a la declaración sobre la incorporación de Venezuela, dice Paraguay, es manifiesto que tanto el Tratado de Asunción como el Protocolo de Adhesión de Venezuela dice que ese protocolo va a estar vigente cuando todos lo ratifiquemos. Y Paraguay no lo ha ratificado. La próxima, por favor. Bien, ¿qué dicen los demandados? Los demandados dicen lo siguiente. Primero, hay una incompetencia del Tribunal de Mercosur, porque la controversia no involucra cuestiones comerciales, es una cuestión política. Paraguay nunca dijo, me violan la libre circulación de mercaderías. Eso no es un conflicto comercial, por lo tanto el tribunal no tiene competencia. Segundo, la vía utilizada no es pertinente, porque la medida de excepcionalidad de urgencia se aplica cuando hay bienes en juego. Aquí no hay bienes en juego y Paraguay lo alegó. En segundo lugar, previo a ir al tribunal, Paraguay tiene que agotar instancias previas, que son las negociaciones directas entre el país. Paraguay no acreditó que haya pedido negociaciones directas. Y en segundo lugar, los demás países no hemos dado el acuerdo para que se vaya directamente al tribunal. En cuanto al fondo, lo que dicen los demandados, Argentina, Brasil y Uruguay, esto es un proceso político, la aplicación de sanciones por violación del orden democrático. Por lo tanto, no hay que garantizar el contradictorio ni siquiera el ejercicio del derecho de defensa. En segundo lugar, los presidentes son competentes porque son la máxima autoridad de los estados para comprometer al estado, por lo tanto pueden adoptar esta decisión. En tercer lugar, la sanción que le pusimos a Paraguay es la menor permitida por el protocolo. Lo mínimo que podemos hacer es suspenderlo en la participación. Y segundo, sí hubo un quiebre del orden democrático porque el juicio de destitución fue un juicio sumarísimo y expreso y no se le garantizó la defensa del juicio y el proceso. En tercer lugar, una interpretación bastante llamativa, Paraguay se abrió que el ingreso de Venezuela al aceptar en el año 2005 una decisión que lo único que decía esa decisión es que el Consejo Mercado Común toma con beneplácito que Venezuela quiere ser parte del Mercosur. Entonces dice el país del Mercosur, estando Paraguay suspendido, su falta de ratificación no puede hacer paralizar el proceso de integración. Próximo, por favor. ¿Qué dijo el tribunal? En cuanto a... Muy importante, el tribunal dijo, aun cuando un país esté suspendido, eso no le quita que pueda ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva. Es decir, que Paraguay puede venir al tribunal de Mercosur a ejercer su derecho, aun cuando esté suspendido de los órganos de Mercosur. Segundo, muy importante, yo, Tribunal de Mercosur, soy competente, aun cuando la naturaleza del conflicto sea política. Porque en el fondo la sanción implica la aplicación de una norma del Mercosur. Y toda controversia vinculada a la aplicación o incumplimiento de una norma del Mercosur me da competencia. Así que me da lo mismo que el conflicto sea de naturaleza musical, cultural, económica o política. Si hay una norma del Mercosur en juego, tengo competencia. En cuanto, esto lo dijo el tribunal por unanimidad, ¿sí? ¿Cómo se compone el tribunal? El tribunal se compone por un magistrado por cada país y el quinto, que son 5 los árbitros miembros, se elige por unanimidad de todos los países. En cuanto a las medidas excepcionales, el tribunal dijo, no soy competente para intervenir porque no había bienes en juego. Paraguay no acreditó que con la suspensión no se permitía la importación o exportación de bienes, por lo tanto, este mecanismo no se utiliza. En segundo lugar, por mayoría, el tribunal dijo lo siguiente, Paraguay, para venir directamente al tribunal, tiene que agotar las negociaciones directas, tiene que pedir negociar. Después, agotada esta instancia, o comprobado que los demás países no quisieron negociar, puede venir al tribunal. Y Paraguay no agotó ni que haya intentado las negociaciones directas, ni que los demás países hayan rechazado hacer negociaciones directas. Y en segundo lugar, dijo el tribunal, aquí no consta en el expediente que los demás países hayan acordado acceder directamente al tribunal. Por lo tanto, tendría que venir a primera instancia. Eso lo dijo por mayoría. El voto disidente del tribunal dice lo siguiente. Hay casos excepcionalísimos donde no podemos esperar a que los países cumplan una etapa administrativa previa. Porque mientras cumplimos la etapa administrativa previa, el país afectado puede tener daños irreparables. Es decir, no podemos completar la instancia previa. Porque durante ese periodo se producen daños irreparables y excepcionales. En ese caso concreto dice la disidencia, y si se demuestra
que al país se le ha denegado hacer negociaciones directas, el país puede ir directamente al tribunal. Es una especie de plasmación del derecho fundamental a la tutela judicial cautelar. Es un desprendimiento del principio del derecho a la tutela judicial efectiva. Por último, el tribunal entonces, por mayoría, no entró a considerar sobre el fondo del asunto. Esto dejó abierto que Paraguay hubiera subsanado el cauce procesal y presentado una nueva demanda. Paraguay no lo hizo. ¿Por qué? No sabemos. Finalmente, pasemos a la última de las conclusiones. La próxima. Hoy el status quo es, Paraguay está en condiciones de participar de vuelta en el Mercosur, pero por una decisión del presidente ha sido, vamos a, primero, a solucionar el tema de la aprobación parlamentaria interna en Paraguay del protocolo de adhesión de Venezuela y luego veremos si nos reincorporamos al Mercosur. Seguramente Paraguay está esperando que termine la presidencia pro tempore de Venezuela, un país Paraguay no reconoce como miembro pleno todavía, para poder ingresar nuevamente al bloque. No, para adelante. Para adelante. Con eso termino ya, Enrique. Primero, el tribunal hizo una interpretación excesiva de los cauces procesales. Era un tema delicado, muy delicado. Realizó una interpretación muy rígida y excesiva del cauce procesal que le sirvió para desestimar la demanda. Creo que Paraguay, en cierta medida, erró en el planteo procesal del asunto. Porque evidentemente Paraguay no demostró que los demás países no hayan aceptado las negociaciones directas y tampoco, obviamente, demostró que los demás países hayan acordado ir directamente al tribunal. ¿Qué es lo que se podría haber hecho? Claro que ustedes este problema no lo tienen, porque tú me corregirás, Enrique y doctor Peralta, si un país en el SICA tiene un problema con otro país, no tiene que completar ninguna instancia previa, puede ir directamente a la Corte. Y ahí mismo presentar una demanda de medidas cautelares, hasta tanto se resuelve el fondo. En el Mercosur no. En el Mercosur tenemos que completar una instancia previa. Entonces, el problema que surge en el Mercosur es qué pasa cuando durante esa etapa previa el país tiene daños jurídicos, daños patrimoniales o no, daños políticos, que son irreparables con la sentencia sobre el fondo. Entonces, el tribunal podría haber aplicado por principios generales, porque los derechos fundamentales de las personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, son parte del derecho, de los principios generales del derecho. Es decir, parte del derecho comunitario es proteger los derechos fundamentales. Entonces, un derecho fundamental de los estados es el derecho a la tutela judicial cautelar previa. Entonces, creo que el tribunal podría haber solucionado el asunto y suspendido las decisiones que afectaban a Paraguay, hasta tanto Paraguay completara las instancias previas. Y evidentemente la falta de consulta a Paraguay en un procedimiento que va a culminar con una sanción viola su derecho de defensa, por lo tanto hace nula la decisión o la sanción tomada en consecuencia. Y obviamente la interpretación de los países de Mercosur sobre que Venezuela es miembro pleno es jurídicamente inentendible. Si no hay cómo sostenerlo, más allá de la voluntad política. Bueno, así que muchísimas gracias. Quedo a disposición de las preguntas del público y nuevamente gracias a Enrique por este espacio que das al Mercosur y a mí. Bueno, le agradecemos también al profesor Alejandro Perotti por esta exposición sumarísima del sumario que ya traía. Realmente es un caso muy complejo, es un caso, aquí el parangón que podríamos citar es el caso de Honduras, pero lastimosamente no fueron ejercitadas ni antes ni después las competencias de los órganos institucionales para poder resolver por las vías de la legitimidad democrática de esos órganos y de los estados el problema de Honduras. Pero sin duda alguna, esta es la riqueza de la comparación, es decir, las experiencias puntuales en casos concretos que ayudan de alguna manera a ir fortaleciendo los procesos de integración y la dinámica interna que a nivel político sufrimos los países en casos de excepción. Sin más preámbulo, quisiera agradecer a los panelistas. Vamos a dar unos 5 minutos de preguntas puntuales o comentarios. Por favor,
quieran pasar aquí, tienen también pues, abierto el micrófono a viva voz. Pues yo solamente quería agradecer, no como embajador, saco el manto de embajador para vestir la toga, que me emociona mucho. La amistad que tengo con Alejandro creo que es de larga data. Y él realmente fue muy fiel al acontecimiento que acaba de ocurrir. El artículo 225 de la Constitución paraguaya permite el juicio político. Es político, no es jurisdiccional. Después, Lugo se le retira el apoyo del Partido Liberal que tenía para tener mayoría en el Congreso Nacional, tanto el diputado como el Senado, y realmente es difícil acreditar en un lenguaje contrario cuando dice lo siguiente: cuando de 45 senadores que consta en el Congreso paraguayo, 45 senadores, un ausente, de 44 senadores presentes, 41 votaron por el juicio político. Solo 3 partidarios de Lugo fueron que votaron a favor de él. Y en la Cámara de Diputados, de 85, 84 votaron contra Lugo. Solo 1 votó a favor. Realmente es inconcebible que se pueda hablar de quiebra de la Constitución. Es imposible. No hubo fractura constitucional. Lo que pasó después, que se cuestiona mucho el proceso. El artículo de la Constitución dice claramente, es así. El sucesor del juicio se le comunica al procesado, el procesado acepta o no. En este caso, él aceptó también el resultado del veredicto, la resolución, y dijo, salgo por la puerta grande, y realmente él abrió su puerta y salió caminando. Se fue al Parlamento, agradeció a sus 4 compañeros y tomó el micrófono de Radio Nacional del Paraguay y se despidió del pueblo. Y se fue a su casa. Alegremente tomó su moto y se fue. Entonces, esa es la realidad. En cuanto a la entrada de Venezuela, está clarísimo. El actual presidente del Tribunal de Mercosur ganó 1. Yo fui director durante 4 años del Tribunal del Mercosur. Conozco muy bien este tema. Y Alejandro sabe porque trabajamos juntos en el tribunal. Trabajamos juntos. Entonces, todo ese proceso del tribunal, del Lugo, de la suspensión de Paraguay y del ingreso de Venezuela, simplemente significa que, como yo le llamo al patético presidente de Uruguay, ¿cómo se llama? Mujica, que para mí es un enfermo mental. Para mí. Yo no soy psiquiatra, pero todos los ingredientes que tiene es realmente patético. Existe la enfermedad que tiene el descuidar su apariencia personal. Digamos. Gracias. Permiso, señor. Voy a concluir. Estoy como académico nada más y me despido. Entonces, él dijo que lo político está por encima de lo jurídico. Entonces, ¿qué hacemos por hombre vinculado al derecho aquí? Si lo político está sobre lo jurídico, lo político está sobre lo jurídico. Eso es una bofetada al derecho. Sinceramente, a pesar que tenemos mala imagen como abogados, me parece que cualquier abogado se sentiría mal que me digan que lo político está sobre lo jurídico. Y bueno, en este exabrupto mío, luego me disculpe, me he emocionado bastante, primero por verlo de acá, y segundo porque se ha tocado un punto que me dice muy cercana y a tan lejana distancia,
cuando yo estoy repleto de nostalgia. Entonces, muchísimas gracias a la mesa y luego me disculpen por la extensión y el heroísmo y la paciencia del entusiasmo. Gracias, profesor. Don Jaime, ¿quería hacer algún comentario? Solamente decir que me parece irresponsable del embajador de Paraguay hablar de la forma tan insolente que se refirió al presidente de otro país del Mercosur. Bueno, ya él pidió las disculpas del caso, dada la foria que tenía en su discurso. ¿Hay alguna pregunta concreta para los expositores? Profesor Jaime Miranda. Comentario me parece muy interesante destacar la importancia del principio de buena fe. Es fundamental, sobre todo en los procesos de integración. Muchas veces pareciera que queda en el olvido, ¿verdad? Cuando un Estado ratifica un tratado internacional, está delegando parte de su soberanía a una competencia internacional o supranacional. Entonces me parece fundamental que al aceptar un compromiso internacional se vale motivos de derecho interno para incumplir sus obligaciones. Entonces, nada más era un comentario relacionado a ese sentido. Y que como todo instrumento internacional, los tratados de integración es una obligación de los Estados que lo cumplan asumiendo el efecto útil del tratado. Gracias al comentario del profesor Jaime Miranda. ¿Hay alguna pregunta? Profesor, doctor Acevedo. Doctor, perdón, lo felicito por su rapidísima exposición, pero muy congruente. Solo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que el Tribunal Arbitral del Mercosur tiene la competencia para conocer de un caso político como el que se le presentó, siendo que este asunto político relacionado con la democracia está vinculado a los tratados fundamentales que crearon el Mercosur? Y si usted cree que no tenía competencia por ser un tribunal simplemente comercial y arbitral además, no jurisdiccional, entonces ¿quién hace el control político de las normas fundacionales políticas que crearon el Mercosur? Bueno, yo tengo el defecto de haberme empapado mucho de jurisprudencia europea. Entonces yo ante varias interpretaciones posibles siempre me voy a inclinar por la interpretación teleológica. Es decir, la interpretación que me garantiza mayor efectividad a la norma comunitaria en concreto. Entonces, en primer lugar, un tribunal arbitral. En realidad, en ninguna parte del protocolo de Olivos se dice que el tribunal TPR, el Tribunal de Mercosur, sea arbitral. Además, en la decisión 3005, que es la regla de procedimiento del propio tribunal, el reglamento que hizo el tribunal y fue aprobado por el Consejo del Mercado Común, dice que es un órgano jurisdiccional. Pero la cuestión es, una cuestión política, porque esto también pasa a nivel interno, una cuestión política, puede ser revisada por la Corte Suprema, que es básicamente lo que plantearon Argentina, Brasil y Uruguay. Esto es una cuestión no justiciable, es una cuestión política. Ahora bien, el hilo fino entre una cuestión política y la aplicación de una norma de naturaleza política es muy delicada. La sanción que se le aplicó a Paraguay es producto de la aplicación de una norma del Mercosur. Norma de naturaleza política, pero de una norma del Mercosur. Y el protocolo de Olivos dice que el Tribunal del Mercosur tiene competencias no solamente comerciales. La competencia del tribunal es sobre toda controversia vinculada a toda norma del Mercosur. En ningún lugar el protocolo de Olivos circunscribe la competencia a las cuestiones comerciales. Pero claro,
Nosotros en el Mercosur pensamos o tendemos a pensar que el Mercosur es una unión aduanera o una zona de libre comercio. Entonces son normas comerciales. Pero el 45% de las normas del Mercosur, sobre todo desde el 2003 a la fecha, son normas de naturaleza cuasi política, o que tienen que ver no solamente con lo comercial. Por ejemplo, normas sobre el reconocimiento de títulos, que tiene obviamente un ingrediente comercial, es decir, que un abogado pueda ejercer en otro país tiene un contenido comercial, pero es una norma sobre educación, normas sobre armonización de los planes de estudio, es decir qué es lo que tienen que estudiar los estudiantes en las universidades. Eso es una norma que no tiene naturaleza comercial. Y además otra cosa, ¿me puedo decir una pequeña cosita? En el año 2007, cuando el Tribunal de Mercosur debía interpretar qué significa una medida compensatoria, básicamente Argentina no cumplía una norma de una sentencia del tribunal. Entonces Uruguay tenía el derecho de aplicar una medida compensatoria. Entonces la discusión era, ¿cuál es la magnitud de la medida compensatoria? ¿Qué dijo Argentina? El Mercosur es como la OMC. Entonces una medida compensatoria es lo siguiente. Yo te afecto en 5, vos me afectas en 5. Compenso un daño. ¿Y qué dijo el Tribunal de Mercosur? El TPR. Si yo miro las finalidades y la naturaleza del OMC y miro las finalidades del SICA desde la Comunidad Andina y de la Unión Europea, veo que el Mercosur es más parecido a estos procesos de integración. Así que no nos basamos solamente en equilibrios económicos. Nosotros queremos una integración jurídica, social y económica, que es lo que dice el Tratado de Asunción. Por lo tanto, y cierro con esto, el tribunal tenía, obviamente, la opción de decir, no, el Mercosur es eminentemente un acuerdo comercial, interpretación restrictivísima, pero creo que salió por la tangente y bien parado. Dijo, toda controversia que involucre la aplicación o no de una norma del Mercosur. Es decir, si hay una controversia con un link, en términos informáticos, una controversia con un link a una norma del Mercosur, yo tengo competencia. Porque el protocolo de Olivos no distingue entre competencias comerciales, económicas, entonces yo no puedo distinguir. Me parece entonces que ha sido una decisión señera y muy importante. Bueno, muy interesante la pregunta. Les recuerdo que mañana tenemos una mesa redonda sobre el tema de la justicia comunitaria, la justicia y el medio ambiente. Quisiera cerrar la mesa dándoles un minuto a César, a Mauricio y a Ricardo, que si quieren hacer algunas palabras de cierre y motivación en relación con este tema, y de seguido continuar con la siguiente mesa, porque la pausa del café la vamos a hacer a las 6 de la tarde, dado que el espacio que está destinado a la cafetería está ocupado en este momento. Entonces a las 6 hacemos el corte. Sí, gracias a la oportunidad para dar las últimas palabras que van encaminadas únicamente a decirles de que tienen no solo el derecho, sino que es bienvenido que ustedes tengan dudas, es bienvenido que ustedes critiquen el proceso. Creo que eso nos fortalece. Es bienvenido que retomemos estos temas con una profundidad mayor cuando ustedes lo quieran, si se pueda, ¿verdad? Creo que ahora hay medios tecnológicos para poder retomar estos temas y, en definitiva, en el proceso de integración se está trabajando para mejorar un proceso que, en definitiva, le falta mucho para ser una comunidad de derecho. Pero por eso les digo que es bienvenida la crítica y es bienvenida el análisis sobre las diferentes instancias y sobre el derecho mismo y sobre las relaciones internacionales que tenemos en el sistema. Solamente. Sí, bueno, yo también quería, obviamente, agradecer esta extraordinaria oportunidad de estar aquí conversando sobre temas de derecho comunitario y de derecho de integración. Tal vez yo quería abordar, para finalizar, el último de los imperativos que yo considero que es fundamental para que la integración salga adelante. Y es lo que yo llamo el imperativo de la integración 2020. Esto significa que la integración tiene que tener, igual que cuando uno es un oculista, una posibilidad de ver hacia el futuro, de ver hacia los próximos 5,
20, 50, 30 años, es decir, y no agotarse en visiones coyunturales. Muchas veces, si ustedes ven, el sistema de integración centroamericana está respondiendo a situaciones que se presentan, ¿verdad? Y es un fuego que se acude a apagar, pero la visión de largo plazo, la visión de horizonte, ¿verdad?, que debe caracterizar un proceso de integración, muchas veces no la encontramos presente. Nosotros tenemos que contribuir a que exista una visión de largo plazo para que así los países centroamericanos, los ciudadanos de Centroamérica, nos podamos ver juntos, ¿verdad?, en las próximas décadas, trabajando juntos en la búsqueda de beneficios comunes. Yo pienso que esa es una cuestión sumamente importante de retener para hacer realidad entonces ese vínculo que también a veces se pierde en el proceso de integración, en que los intereses regionales y los intereses nacionales son como dos caras de la misma moneda. Uno va a la integración a buscar que sus intereses nacionales se potencien y lo que podría ser uno se transforma en 7 veces el producto de beneficio para mi pueblo, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que tener una vista más amplia. Los europeos siempre nos dicen, ¿y cómo es posible que ustedes que vienen de una historia común no puedan haber hecho un proceso de integración más profundo a estas alturas? Y siempre mi respuesta ha sido la misma. Porque no es, lo que integra no es el pasado únicamente. Lo que integra es tener esa visión de futuro, esa visión en donde nos veamos colaborando todos y cada uno de los países centroamericanos en esta visión de comunidad centroamericana como instrumento para el desarrollo sostenible. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar este minuto extra que nos da Enrique, primero para agradecer a todos ustedes que nos hayan escuchado con tanta paciencia y también a los organizadores, al Colegio de Abogados, a las 2 universidades que están organizando este evento. Quisiera decir 2 cosas. Una, que por razones de trabajo, como funcionario regional, yo tengo que usualmente viajar a los países de la región, y mi experiencia me dice, para los que no hayan tenido esa dicha, espero que lo puedan hacer, que tenemos más coincidencias que diferencias, nos parecemos mucho. Conocer Centroamérica es un reto maravilloso, es una experiencia única. Cada país tiene sus potencialidades, cada país tiene sus defectos, pero todos tenemos muchas cosas en común. Nos parecemos más de lo que nos imaginamos. Y decía muy bien don José Luis Molina y José Miguel Alfaro que en la frontera pues, unos entran, otros salen, unos cruzan, otros vienen, y que hay hasta personas que tienen familia de los 2 lados del río. Y que eso a veces no se entiende porque en las capitales estamos pensando en otras cosas. De modo que tenemos más puntos de unión que diferencias. Lo otro que quisiera resaltar es que así como el profesor Heider Miranda puso un punto sobre la ley acerca del principio de buena fe y pacta sunt servanda, que hablaba el doctor Erdosi, los estados tenemos que exigirle a los gobiernos compromisos de los estados, porque los gobiernos son simplemente temporales, los estados son permanentes, los pueblos son permanentes. El sistema de integración no es de los gobiernos, no es de los presidentes, de los pueblos de Centroamérica. Pero quisiera añadir, aparte del principio de buena fe, el principio de solidaridad. Es decir, el sistema de integración no funciona, ningún sistema de integración funciona si no existe solidaridad entre los pueblos de los Estados Unidos, y entre los Estados Unidos, y entre los organismos del sistema. Solidaridad significa sobre todo ponerse en el otro, ver hacia el otro como un otro yo, compartir, trasladar, dialogar. Que no haya, digamos, como un principio de que si yo pienso distinto del otro es que es mi enemigo, no, si yo pienso distinto del otro es que tenemos una vocación, una llamada a sentarnos y hablar para ver cómo hacer para llegar a acuerdos. Entonces, potenciando yo creo que ese principio de buena fe y el principio de solidaridad, podríamos lograr que la eficacia de los tratados nacionales sea
sea superior a la... Muchas gracias. Simplemente algo, no problema. Quiero un poco distender la situación que se ha originado y resaltar con cursiva, negrita y en colores que el embajador que aclaró que hablaba como académico pidió perdón por el exabrupto. Ustedes están muy lejos de la situación de Mercosur. Este es un tema que... tiene razón. Simplemente quiero resaltar eso y decir que no se lleven la sensación de que en el Mercosur estamos divididos. Fíjense, el presidente Cartes, de Paraguay, que acaba de asumir, ha tenido una actitud de reconciliación con los demás países del Mercosur brillante. Obviamente apoyado por su gran canciller, que es el embajador Eladio Lizarra. Y ha tenido un gesto maravilloso. El primer viaje internacional como presidente constitucional en Paraguay ha sido la República Argentina. Y aquellos que están en el ambiente diplomático saben el símbolo que significa el primer viaje presidencial. Pero simplemente quería decir que la relación entre los países del Mercosur, a Dios gracias, es muy amena y se está construyendo día a día. Gracias. Bueno, les agradezco mucho a los expositores de esta mesa, a los cuales les pedimos colaboren con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Seguidamente le voy a pedir al director del doctorado en Derecho, don Enrique Romero Pérez, si es tan amable de acercarse a la mesa principal para que acompañe a nuestro expositor, el doctor Sergio Quaresma, quien